Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Uno, la discusión y el debate no deben de dividirnos. La discusión nos debe permitir ventilar los asuntos de la organización y reconociendo que esta instancia no es una instancia estatutaria a donde podemos tomar acuerdos, a donde podemos discutir con la representatividad estatutaria en la integración de los órganos representativos, deberíamos de poner el énfasis en la información, y el debate lo tenemos que dar en nuestras asambleas, en nuestras comisiones de trabajo, para que efectivamente esta información fluya. Y obvio, se pueden dar opiniones, hay diferentes puntos de vista en la organización, y bueno, tenemos contradicciones, pero insisto mucho, las contradicciones ni nos asustan, ni es el debate un pretexto para la persecución, ni mucho menos. Solo que en el debate uno dice cosas que debe de argumentar, y en el debate uno también está sujeto a la réplica, porque si alguien dice, el otro también, y eso es democrático, ¿no, compañeros? Y entonces tenemos que escuchar las posiciones y tenemos que normar un criterio sobre la base de la necesidad de mantener la unidad de nuestra organización. Todo lo que vaya en contra de la unidad de la organización merece ser descartado, porque estamos, sí, no en un paraíso como mexicanos, estamos viendo prácticamente el desmantelamiento de nuestra nación, y nadie podrá decir que el sindicato se quedó callado, que el sindicato dejó hacer y pasar, que el sindicato no tuvo presencia en la resistencia. Nadie lo podrá decir, y uno sí podrá decir de otros que se han declarado mesiánicos, pero que no han actuado en consecuencia. También tenemos que reconocer, compañeros, que nuestro movimiento desde su principio hasta aquí ha sido sujeto de un hostigamiento permanente, no solo de los medios de comunicación, sino también de sujetos activos promovidos desde el gobierno para desquebrajar la unidad de nuestro sindicato en resistencia. Y les dan cuerda, les dan interlocución, les abren los medios de comunicación y les hacen favores. Como al Marrano Muñoz. Ahora resulta que el Marrano Muñoz es inocente, compañeros. ¿Y ustedes creen que eso es gratuito? ¿Ustedes creen que eso es gratuito? ¿O gratuito que venga Jorge Sánchez aquí al Senado a apoyar al PRI para que, según él, se liquide Luz y Fuerza del centro? Y toda esa campaña mediática permanente. Y ahí una diferencia con Benítez. No es cierto que solamente el gobierno sea nuestro enemigo. Tampoco es cierto que el convenio marco lo hicieron con puntos y coma ellos. Hay enemigos en el gobierno y hay enemigos que no están que están fuera del gobierno. Y uno de esos enemigos es Javier Lozano Alarcón. La Comisión de Trabajo tomó el acuerdo de que no se diera a conocer públicamente el convenio marco, por razones de estrategia política, que no han cambiado, compañero Benítez, no han cambiado. A ti quizá te pueda beneficiar conocer el convenio marco y satisfacer la necesidad
de conocer en todos sus términos. Pero hacerlo público, compañeros, sí es un error estratégico. Y lo hemos dicho aquí, y yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace José Manuel Pérez Vázquez, de que estas reuniones informativas también tengan que normarse, que deban ser reuniones exclusivamente para agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, que sean reuniones en donde podamos discutir, informar a nuestros agremiados. Y van a decir, es que le tienes miedo a que se presenten aquí diferencias. No, compañeros, pero no hay que ser tan tontos como para pensar que discutir abiertamente, por gracia de la democracia, nos va a mantener firmes en la unidad, a salvo del acecho de nuestros enemigos. Si lo que están buscando ellos, encontrar una fractura, encontrar un error que permita debilitar la lucha de resistencia. Y recuerden bien, y lo hemos dicho, el promedio de las jubilaciones no es, como se dice, una bicoca, cualquier cosa. Es algo que nosotros tenemos que resguardar por todos los compañeros que tuvieron el beneficio de la pensión, estén o no de acuerdo con los montos y las percepciones. Y así lo pongo, porque tienen derecho a estar en desacuerdo. Pero abrir ese desacuerdo a la opinión pública sería un grave error de nuestra organización. Y por eso creo que el acuerdo de la Comisión de Trabajo, que resolvió mantenerlo así, incluso con el acuerdo de los propios compañeros beneficiarios que estuvieron en reuniones sucesivas con el compañero secretario hoy del Trabajo, Eduardo Bobadilla, a donde se les explicó muchas cosas. Yo no estuve en todas, pero sé que hubo reuniones en donde se explicó la mecánica, lo que venía y lo que no venía. Y de una cosa también estamos todos de acuerdo, ahí estoy de acuerdo con Benítez, que no podía ser como quisiéramos que fuese en términos del contrato colectivo de trabajo. Porque se puede decir aquí que existe, en cierto sentido existe, en otro sentido de aplicabilidad para los trabajadores que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia se rompe la relación individual y colectiva de trabajo. Y aquí lo hemos explicado muchas veces, compañeros. Han venido los abogados, han explicado aquí punto por punto la contradicción. Pero si fuera todo un asunto de aplicabilidad, pues no estaríamos negociando, estaríamos exigiendo la aplicación del contrato y se acabó. Pero el problema es que no es así. Entonces tenemos que forzar una salida política, lo dijimos el 4 de febrero en la Asamblea General, que tomó el acuerdo de no irnos a liquidar después de que salió Navarrete Prida a decir, ya no hay nada que hacer, váyanse a liquidar y les vamos a dar el mismo bono que le dimos a los liquidados. Y nosotros desobedecimos esa sentencia y diseñamos una estrategia de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aprovecho para decirles que va a haber reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los próximos días, que vamos a ir a hacer el reclamo de que por qué todavía no nos dice si se admite o no se admite nuestra queja, que vamos a ir a puntualizar los estragos de la prolongación del conflicto en la salud de nuestras familias, en la salud de nosotros mismos, en la precariedad de la vida que tenemos después de que fuimos injusta e ilegalmente despedidos en un acto arbitrario del gobierno, como arbitrario también fue, o arbitraria, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, compañeros, nosotros nos tenemos que situar en lo real, porque todos tenemos nuestra historia.
Y yo, permíteme, compañero Michanas, por ahí, yo no estoy de acuerdo que haga sarcasmo con Miguel Márquez. Miguel Márquez es un preso político como hay otros del sindicato y merecen un respeto, porque por lo menos él, como en tu caso, no se pudo fugar cuando te agarró la Policía Federal y te escapaste por la ventana, y hay muchas dudas sobre eso. Aquí estamos hablando entonces de guardar el respeto también en el debate y no hacer sarcasmo con nuestros compañeros que estuvieron en huelga de hambre, que estuvieron presos políticos, y muchos compañeros que han fallecido en la resistencia y que nunca se fueron a liquidar si nosotros no nos respetamos. ¿Quién, compañeros? Y también se dice persecución y se dice de las redes sociales. Bueno, yo en todo caso le hago una crítica a la Comisión Autónoma de Justicia, porque el que debía estar investigado sería Benítez, porque lo que hizo con su famoso video de denigrar a nuestro secretario general en un momento difícil de la organización, yo creo que eso no es democrático, compañeros, ni siquiera tampoco es de hombres, porque hay que dar la cara en el debate. Y lo peor de todo, compañeros, es que ese documento se giró a todas las organizaciones sociales, para denigrar a nuestro compañero secretario general. Entonces, hablemos y tratémonos. Tienes una moción de orden. Lo más que hay que tomar en cuenta que es informe. Más precisamente, mi moción es una moción de orden tanto al orador por su informe como a quien preside esta reunión. No podemos utilizar desde la dirección un lenguaje que dice que no, pero en realidad promueve la división. No lo podemos permitir. Y te pido, compañero que presides, que la califiques, y a ti, Humberto Montes de Oca, que entres en cordura. Mira, Antonio, respetuosamente no procede, porque yo he tratado de llevar las cosas de allá abajo para acá. Todo quieren y no es correcto, compañeros. Vean, escúchenlo. Bien. Estamos en un debate, compañeros. Respeto. Y o sea, cuando quieren debatir, sí. Y bueno, continúo, compañeros. Continúo. Humberto, otra misión de orden. Perdón, compañeros. En la locución de muchos hace rato se habló de unidad. Y yo le pido a mi compañero Humberto, y aquí llamo a la cordura, a mi compañero presidente de la Asamblea, al principal, que debe de calificar, bueno, de la reunión, debe de calificar esto, porque no puede, óigase bien, hacerse un enfrentamiento persona contra persona. No, compañeros. En el sindicato, compañeros, por favor, guardemos esta compostura, y yo llamo a la unidad, y esa es mi moción. Veto, otra moción. Miren, los compañeros, para todos, esta moción es para la reunión. Es necesario que alcancemos a comprender que si yo llego al micrófono y agrado con mi discurso y logro un aplauso, también hay el derecho de que alguien, el que sea de ustedes,
pueda no estar de acuerdo en esa circunstancia. Y es necesario que pongamos ese orden. Hemos dicho, y la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo desde hace casi 5 años, no se deje solo en la dirección del sindicato. Pero tampoco es posible permitir dobles lenguajes aquí. Hay a quien se le permite no estar de acuerdo con la dirección, adula a la reunión para después decir, ellos son los culpables. Tenemos que tener congruencia, camaradas, en lo que significa verdaderamente la democracia. La democracia no es solo escuchar a quien yo quiero, pero cuando me contesta y no les gusta lo que les contesta porque les está dando información de las perversidades que están haciendo, entonces abuchamos al orador. La moción es para la reunión, compañeros. Muchas gracias. Adelante, Beto. Bueno, entonces nos quedamos en que estamos en una situación permanente de acecho en contra del movimiento y que hay quienes esperan poder romper la unidad de la organización. Ustedes me disculparán, compañeros, pero réplica es necesaria también, de aquí y de abajo. Y nadie debe de ofenderse, sino buscar efectivamente encontrar los parámetros de la unidad. Y la unidad se va construyendo todos los días a partir del propio movimiento. Y nuestro movimiento continúa. Nosotros en la pasada reunión de la Comisión de Trabajo tomamos varios acuerdos importantes que hay que comunicarles a ustedes, porque son los acuerdos que van a delinear la política del sindicato, la actividad de todos y cada uno de nosotros. Y esos acuerdos comienzan por continuar en la mesa de negociación. Y es importante decirlo aquí en este foro, porque se ha cuestionado mucho la negociación, se ha cuestionado los resultados de la negociación y se pide abrir la negociación a los medios de comunicación, al público en general, conocerlo, y nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo tengo que decir. Y eso no es exaltarse, compañeros, es advertir de un riesgo que después de cometer un error de esta naturaleza sería en contra de todos nosotros. Y voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán en las revisiones contractuales cómo de un tiempo, en los últimos tiempos, nuestras revisiones se empezaron a ventilar en los medios. Recordarán ustedes aquello de que nos bañábamos con agua electropura, aquello de la delfinoterapia. Todo eso sirvió para aislarnos de la sociedad y para golpear al sindicato. Y hoy no podemos cometer un error de esa naturaleza, por más que hagan compañeros buscando la información para abrirla. Creo que eso es un error muy grave para el movimiento. Entonces el acuerdo es continuar la negociación, continuar como se ha mantenido con el acuerdo marco y dar un paso hacia el frente. ¿Hacia el frente qué es? Nosotros tenemos una meta, es que todos los trabajadores en resistencia tienen que regresar a trabajar, todos, absolutamente todos. Y esa meta, compañeros, la vamos a alcanzar. ¿Cómo imaginamos alcanzar esa meta? Cuando estábamos en el momento de la posibilidad de crear un nuevo organismo, nosotros nos imaginábamos
pues todos vamos a entrar de un chingadazo. Y por eso hicimos una alianza, la cual ni nos avergüenza, pero que hoy ya no tiene viabilidad. Y pensamos entonces, después, jurídicamente, en el patrón sustituto. Y cuando fuimos al Monumento a la Revolución a escuchar el informe del Comité Central respecto al amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, también teníamos una idea de cómo íbamos a regresar. Reconstruimos la posibilidad de integrarnos a las propias estructuras de Comisión Federal de Electricidad. ¿No fue así, compañeros? Meses después viene el golpe trapero de la Suprema Corte de Justicia que revoca el amparo. ¿Y qué construcción teníamos de cómo regresar? No había una construcción, compañeros. Y hoy el Comité Central, encabezado por nuestro compañero secretario general Martín Esparza, está construyendo una vía para regresar. En un contexto histórico-político muy diferente de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 75. Compañeros, ya lo dijeron aquí los oradores, nada va a ser igual. Entonces tenemos que reinventarnos y reconstruir la forma en cómo todos van a regresar a trabajar. Y no es como algunos dicen, que el sindicato está peleando nada más por los compañeros de Necaxa, o por los compañeros de generación, o por los compañeros de distribución. No, compañeros. Son las vías concretas de cómo ir recuperando nuestra materia de trabajo, de cómo ir reinsertando a nuestros compañeros en lucha. Y yo creo que no hay un solo compañero que diga ahorita que hay que rechazar Necaxa. Y muchos tendrán a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares, hermanos en otra división o en otro departamento. Y no es porque no los estemos atendiendo o estemos olvidando que somos 16,000, sino porque son las formas en cómo tenemos que ir construyendo en un nuevo escenario nacional. Fíjense ustedes lo que va a ocurrir. Van a desmantelar Comisión Federal de Electricidad. Le van a reservar, dicen, el control de las redes de transmisión y distribución. Dicen que con todo y eso le van a dar oportunidad de inversión a la inversión privada. Van a desintegrar la generación en unidades de negocios, van a concesionar la distribución. Y todavía, después de que están a punto de concluirse la negociación, todavía no tenemos una idea concreta de cómo se va a estructurar la nueva Comisión Federal de Electricidad en esta modalidad de empresa productiva del Estado. Todavía no. Están, sí, algunos principios generales, pero acuérdense que todavía está el estatuto orgánico, y el estatuto orgánico que nosotros analizamos en la perspectiva de poder regresar dentro de las estructuras de Comisión Federal de Electricidad es algo que en pocos días o pocas semanas va a cambiar en esencia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Esperamos a que eso ocurra o nos anticipamos en la mesa de negociación para decir nosotros queremos estar en generación, el SME tiene que estar en transmisión, el SME tiene que estar en distribución, el SME tiene que estar en comercialización, porque ahí nosotros tenemos la experiencia? Pero eso no significa
que rechacemos las plantas de generación. Tampoco significa que no dejemos de atender otras propuestas o opciones de trabajo. Está lo que mencionamos y que se discutió en la Comisión de Trabajo y se aprobó, Eso también es importante, porque aquí uno puede venir a decir, con su conocimiento o desinformación, yo quiero las cosas de un modo. No, hubo acuerdos en la Comisión de Trabajo, y dentro de la Comisión de Trabajo se acordó una agenda para la mesa de negociación, a donde vamos bajo el principio de que queremos para todos, pero que vamos a ir aterrizando las propuestas más concretas que ya están avanzadas, como es el caso de Necaxa. Y ahí nuestros compañeros de la división, y también de Lerma, y también de Alameda, están haciendo un trabajo para poder entregar por estas fechas, si no es que el día de mañana mismo, ya una propuesta concreta para ir aterrizando la devolución de las plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza del centro. Vamos a pedir también la devolución dentro de la agenda que se acordó en la Comisión de Trabajo de nuestras fábricas y talleres, y vamos a ir sumando espacios de reinserción para nuestros compañeros. Difícil será echar abajo las reformas estructurales, no estas solamente, sino más. Se requiere de un gran esfuerzo nacional, pero nuestro sindicato desde hoy tiene que estar planteándose la renacionalización de la industria eléctrica, y bajo ese esquema seguir continuando con la lucha hasta alcanzar el trabajo para todos. Serán otras condiciones, como en todo, compañeros. Será la lucha la que nos dejará alcanzar esta meta en las mejores condiciones, pero si no luchamos, pues entonces no vamos a alcanzar la meta en las mejores condiciones. No basta con decir que es inevitable, hay que luchar por ello, compañeros, y eso es a lo que nosotros nos estamos convocando. Se aprobó también un plan de acción. Este día viernes 8 a las 10 de la mañana tenemos una cita todos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y ahí vamos a ir a reclamar algo que también se acordó en la Comisión de Trabajo, en el reclamo de nuestros fondos de previsión social, de seguro sindical, programa habitacional y fondo de jubilaciones. Y tiene mucho que ver con la demanda que metieron ustedes, compañeros jubilados, por la aplicación de la cláusula 98 del programa habitacional. Con esto les estamos diciendo que la Comisión de Trabajo también acordó continuar con la lucha jurídica, no bajo la catastrófica fecha del 30 de enero del año que viene, sino bajo el estudio actuarial de lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, contratando a un despacho especializado en ello, y también desarrollando estrategias de lucha con nuestros compañeros abogados y despachos asociados que nos van a asesorar al respecto. Lo cierto es que la lucha no va a concluir con una derrota del sindicato. Tenemos la fuerza, compañeros, tenemos la unidad. Y yo la verdad les digo que fui asambleísta. Yo también critiqué al Comité Central, y con fuerza en otros momentos, pero también acepté que me dieran una respuesta, que me replicaran, y yo no sentí que eso fuera antidemocrático, sino que es parte del debate que tenemos que dar, y también a partir de eso cuidar las formas en el debate para no caer en una discusión que desgasta y divide.
La información que nosotros entonces les estamos dando la podemos resumir así. Vamos por el trabajo para todos los compañeros en la resistencia. Comenzará con una ruta que no es la que nosotros quisiéramos, porque el país ya cambió. Digámoslo así, compañeros. Antes del golpe, después de las reformas. El golpe al sindicato, a Luz y Fuerza, fue el preámbulo para llegar hasta donde están por estas fechas. Quitaron de en medio a un sujeto social que en 2 ocasiones consecutivas echó abajo sendas reformas privatizadoras. En el 99 la de Cedillo, en el 2003 la de Vicente Fox. 2 veces consecutivas convocando al pueblo en el Frente Nacional por la Defensa de la Industria Eléctrica, en 2 ocasiones victoriosos porque echamos abajo esas reformas. Esas iniciativas de reforma, una constitucional y una de leyes secundarias. Después vino el 2009 y ahí nos la cobraron, a sabiendas de que no podían, con la presencia del sindicato, llegar hasta aquí, porque el sindicato hubiera convocado, si hubiese sido por la vía legislativa únicamente, a una resistencia nacional. En el golpe tuvieron la capacidad de desviar nuestra actividad, de ponernos el reto de sobreponernos a la guerra mediática, a la guerra de extinción, y lo logramos. Pero en ese lapso también ellos lograron hacer avanzar desde el pacto con México, desde la complicidad con otros actores sociales que se dicen de izquierda, avanzar hasta donde hoy están. Y van a cambiar las cosas. Habrá un antes y un después. Y como sea, el sindicato tiene que reinventarse, tiene que reconstruirse, y tenemos que ir desde abajo hacia arriba, compañeros. No empezamos desde arriba hacia abajo, como pudo haber sido la reinstalación en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Hubiera sido muy diferente. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a lo mejor pasa un tiempo y después nos van a decir que la Corte actuó violatoria al sistema interamericano de derechos humanos y que por tanto se condena, después de pasar por la Corte Interamericana, a que nos reinstalen. Eso también puede ocurrir en el futuro. Lo cierto es que hoy nuestro futuro está marcado por esa situación, una situación que es para nosotros inaceptable, como la privatización de las industrias públicas, Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro. Tendremos que sobreponernos, compañeros, tendremos que sobreponernos. Antes todos trabajábamos para una misma empresa, con un mismo contrato colectivo de trabajo, en una gran empresa que hacía todas las actividades. Lo que hoy nos quieren imponer es algo muy diferente, y el sindicato tendrá que levantarse, como se levantó después de 1916, cuando fue a la huelga, fue reprimido, sus dirigentes fueron condenados a la horca y hubo muchos despedidos como ahora. Y el sindicato, que es un tema que debiéramos de tocar aquí con la presencia de algunos historiadores de nuestra organización, para que nos platiquen que lo que está ocurriendo no ha sido la primera vez que sufrimos un golpe así. Que el sindicato entonces se pudo levantar, volver a reconstruirse y crecer y llegar a ser lo que siempre ha sido un gran sindicato nacional de industria. Me parece que somos, dentro de los trabajadores del sector energético, de la electricidad y del petróleo, los más aptos para poder salvar el momento,
para sobrevivir a este atraco a la nación, porque tenemos un registro nacional de industria, porque tenemos una organización histórica que va a cumplir 100 años, porque tenemos una dirección colectiva y un secretario general valiente que ha dado la cara durante esos 5 años, y porque sabemos trabajar, porque tenemos conocimiento certificado en muchos casos de nuestra materia de trabajo, y eso nos va a abrir las puertas en el nuevo escenario nacional. Confiemos en eso, compañeros, confiemos en nuestra fuerza, tenemos debates, no le saquemos al debate y vamos a ganar. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Tengo una S! ¡Tengo una M! ¡Tengo una E! ¿Qué dice? ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Muchas gracias, compañeros. Hasta la victoria. Mantente alerta a nuestra transmisión.